Pues buenas tardes, bienvenidos a otro evento del Instituto de Estudios Cubanos de FIU en colaboración con Books and Books. En el día de hoy, déjame las luces por el momento, no me traiga malos recuerdos. El día de hoy, mi nombre es Sebastián Arcos, yo soy el director interino del instituto y tengo el enorme placer de presentar esta noche otro libro más de nuestra UBA de Aragón, nuestra digo porque UBA tiene una larguísima historia en FIU con el instituto y además de eso conmigo, porque nos conocemos hace muchísimos años. Entonces es un placer de verdad hacer esta presentación. Este libro más reciente de UBA es una recopilación de artículos que salieron publicados en varios de los diarios de acá del sur de la Florida, el Diario de las Américas, el Nuevo Herald, y además el blog personal de UBA que se llama Habanera Soy, y están ordenados cronológicamente en referencia a personajes importantes, ilustres del exilio cubano que desafortunadamente por la naturaleza, la longitud de este exilio, que gracias a Dios parece que ya está llegando a su fin, no pudieron regresar, no pudieron ver a una Cuba libre, y Cuba ha decidido publicar esta serie de referencias, no precisamente en términos de duelo, sino en términos de celebración de vida de estas personas, para recordar a estas personas en un momento en que, de nuevo, repito, si Dios quiere, el exilio se está acabando. Permítanme hacer una brevísima presentación de UBA, periodista, escritora, miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua, graduada con un doctorado en la Universidad de Miami, fue profesora y subdirectora del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida. Hasta su jubilación en el 2011, ha publicado casi una veintena de libros, algunos traducidos al inglés, la novela histórica de Amores y Guerras, Cuba y España en el 2024, El Reino de la Infancia y Memorias de mi vida en Cuba en el 2021, que fue galardonado con el Florida Book Award. Son los últimos dos títulos que hemos presentado. Este sería el tercero y no va a ser el último. Esperemos que no sea el último. Con mucho gusto les presento a Hugo Drago. El primer gran dolor de mi vida fue la muerte de mi padre cuando yo tenía 9 años. El segundo fue irme de Cuba, acababa de cumplir 15 años, y vivir fuera de mi país el resto de mi vida. La manera que yo lidié con esos y otros penas que me ha deparado la vida ha sido escribiendo. Esos son los 3 ejes de este libro: el dolor del fallecimiento de seres queridos, el exilio y mi manera de lidiar con ellos escribiendo. Porque como ha dicho Sebastián, es un homenaje a los cubanos muertos en el exilio. Yo le agradezco tanto a él, al Cuban Research Institute, a Books and Books, el patrocinar este acto, y a todos ustedes por compartir esta tarde de domingo, a pesar de la lluvia, a pesar de que podrían estar con su familia o haciendo cosas más interesantes. Se los agradezco por estos cubanos a quien vamos a honrar, que representan a muchos otros. Debo también agradecer a Marlene Moleón, que está aquí presente, mi editora de Original Books, y a 3 personas muy importantes en este libro. Mi editora Vitalina Alfonso,
que el verano pasado, cuando tuve la pérdida de 2 seres muy cercanos y muy queridos, y estaba bajo un momento muy difícil, ella me instaba a que siguiera trabajando y sin ella nunca hubiera terminado este libro. A Dagmaris Rodríguez, a quien debo la portada y la diagramación del libro, y a Richard Muñoz, a quien debo que mejoró mucho la fotografía. Estas 3 personas, Vitalina, Dagmaris y Richard, están en La Habana y ellos trabajaron, como dice la canción, pusieron alma, corazón y vida en este libro, pese a los apagones, pese a las dificultades de la vida cotidiana, de modo que yo se los agradezco con todo mi corazón. ¿Quiénes son estas 87 personas? Bueno, pues aquí, estos artículos no son obituarios, no son, como dijo Lisandro Pérez cuando presentó la primera edición. Esta es una edición revisada y aumentada de la que se publicó hace precisamente 20 años y que la publicó la Ediciones Universal y mi querido Gordo Salvat, que todavía me parece imposible que no esté con nosotros. Lisandro Pérez, al presentarlo hace 20 años, dijo que no eran obituarios, tampoco son biografías. La muerte, ese gran misterio, tiene muchos pequeños misterios. Y uno de esos pequeños misterios es que cuando alguien muere, y yo estoy segura que a ustedes les ha pasado lo mismo, nos lo devuelve la muerte en su plenitud. Y como en una película nos pasan una serie de recuerdos de tiempos compartidos con esa persona a través de los años. Entonces estos artículos están escritos al golpe de esa noticia o de ese ser testigo de esas muertes. Hay una frase que se repite, eso que yo al revisarlo la quité algunas veces, que se me agolpan los recuerdos, porque eso es lo que sucede cuando perdemos a un ser querido. De estas personas, porque he tenido la suerte desde niña de estar rodeada de personas en la cultura cubana, pues hay muchos que son escritores, que son músicos, que son profesores, que son personas que se han distinguido, otros son familiares o amigos, pero todos van tejiendo una historia del exilio cubano y son representativos de 3 generaciones cubanas. La primera, la de mi segundo padre, Carlos Márquez Sterling, que precisamente hoy, hace 31 años que murió, que nació en 1898. Él vivió hasta los 91 años y al final de su vida, cuando tenía 80 y pico, él se quitaba 2 años de edad. Y yo le decía, pero Carlos, ¿por qué tú te quitas 2 años de edad? Él tenía una voz así un poco ronca y me decía, ay, mijita, tú sabes lo que es haber nacido en el siglo XIX. Entonces aquí en el libro hay algunos poquitos nacidos en el siglo XIX, entre ellos, por ejemplo, Elena Mederos, una mujer que admiré y quise mucho, que nació en 1900 y ella también estaba muy orgullosa de ser del siglo XX hasta que se enteró que el siglo no empezaba hasta 1901. Está Lidia Cabrera, están Néstor Carbonell Antricaín, un hombre de una familia muy ilustre, o sea, personas de esa generación de finales del XIX, principios del XX. Después están los nacidos ya en los 20 y pico y los 30 y pico, como Ariel Remo, tengo el gusto que esté aquí su hijo, mi gran amigo Ariel Remo, José Ignacio Rasco, un poquito más joven Eberto Padilla, o sea, personas que nacieron en los 20 y pico, 30 y pico. Y finalmente y desgraciadamente está mi generación. Ya se me están muriendo los compañeros como Humberto Calzada, que murió el mismo año que yo, como Ciro del Castillo, que nació un año antes que yo. O sea, ya son parte de mi generación. Al organizar este libro, me di cuenta de 2 cosas que no me había dado cuenta antes. No recuerdo que me di cuenta antes. Uno, que hasta en la muerte las familias están separadas. Yo tengo familiares enterrados en Francia, en España,
En Argentina está mi hermano, en distintas ciudades de Estados Unidos. Hubo una época que unos amigos y yo pensábamos en la idea de regresar a Cuba con todos nuestros muertos, y eso sería imposible. Creo que es posible calcular cuántos cubanos han muerto en el exilio. Naturalmente que aquí no están todos los cubanos que han muerto en el exilio, no están todos mis muertos, pero todos los que están son, y no quiere decir que sean famosos, aún muchos no lo son, pero entre todos ellos van tejiendo la historia del exilio. Y otra cosa que me di cuenta, que no había hecho en la edición anterior, fue intentar poner las fechas exactas de nacimiento y muerte. Y me encontré que muchos de estos cubanos, sobre todo los que murieron antes del Internet, muchos ilustres, no están en Wikipedia, no hay información sobre ellos en la red, y mucho menos están en ECURED, la Enciclopedia Cubana en la red. Y los pocos que están con información incompleta o equivocada o a veces hasta insultante. Yo desearía, y Sebastián te lo encargo, que alguna universidad buscara un grant y pusiera estudiantes a recopilar información sobre tantos cubanos ilustres que han hecho tantas cosas importantes y que no están en Wikipedia y que debíamos poder aprender de ellos a golpe de ratón. Naturalmente, que además de esta semblanza, también el libro está en mi desarrollo como escritora, porque el primer artículo es de 1961, sobre Alberto González Recio, que murió en Bahía de Cochino, y su hermana Alicia, que está al final del libro, me pidió que escribiera sobre él. Yo era una niña de 16 años y ella era una profesora universitaria. Yo creo que diría que está loca, no conocería a otra persona que lo pudiera hacer, porque encargarme que escribiera sobre su hermano, pero bueno, yo lo hice y eso fue el primer artículo mío en Diario Las Américas y el primero de este libro. Y termina el año pasado con lo que escribí sobre mi hermana Lucía. Y están naturalmente, y los que me leen lo conocen, mis fantasmas. Todos los escritores tenemos varios fantasmas que nos persiguen, y los míos son Cuba, el exilio, la familia y la memoria. La individual y la colectiva. Yo escribo para no olvidar, pero también para que no olviden los demás. Yo escribo este libro para ustedes, para sus hijos, para todos los cubanos fuera de Cuba, para los que han llegado recientemente, pero muy en especial, quizás soy ilusa, la escribo para Cuba y para la Cuba futura. Yo quisiera soñar, o yo sueño, que algún día un joven va a ir a una biblioteca en Cuba, en una universidad, en una escuela, y va a encontrar este libro y va a decir, déjame ver quiénes eran esos cubanos que vivieron tantos años fuera de Cuba y que nunca la olvidaron y que siempre la tuvieron presente. Porque el hilo que conduce a todas estas vidas es Cuba. Cuba y el sueño del regreso. Muchos de ellos, la gran mayoría, no regresaron ni de visita y ese sueño se les murió dentro. Creo que es importante para los que no conozcan, conocer detalles. Por ejemplo, mis hijas conocen a muchas de estas personas que están aquí. Por ejemplo, está Leonel de la Cuesta, que fue profesor en el FAYU, y yo estoy segura que ellas se acuerdan cuando iba a las reuniones en mi casa, y Leonel era muy histriónico y recitaba como Luis Carbonell, los 15 de Florita, y también poemas del Siglo de Oro. Y ellos podrán recordar eso, pero lo que estoy seguro es que no saben que Leonel tenía 4 doctorados, entre ellos uno de la Sorbonne. O sea, yo creo que es importante de alguna manera dejar esas cosas para el futuro, y también hay fotos, así que yo espero que estas pequeñas semblanzas de alguna manera despierten el interés por todas estas personas que representan a muchas otras.
Cuando yo regresé a Cuba por primera vez, me di cuenta que siempre había pensado en nosotros sin Cuba, pero nunca había pensado en Cuba sin nosotros. Y todo el que se fue dejó un vacío. En definitiva, la intención de este libro es repatriar a estos cubanos a la isla. Desde la antigua Grecia, el exilio es un castigo. Pero yo creo que morir fuera de la tierra, desterrado, es aún peor. De alguna manera, yo quisiera que este libro los regrese a Cuba, que regresen sus fotos, regresen las anécdotas que yo cuento. Por eso, no por mí, pero les pido que lo compren, que lo regalen a una biblioteca, que lean poco a poco, que le cuenten algo que aprenden a un hijo, a un nieto, a un amigo, y si pueden, si tienen alguna manera, que lo envíen a Cuba, que a donde estos cubanos deben regresar. Porque en ese vacío que dejaron, yo estoy segura que hay un vacío en las aulas de las universidades de La Habana, de Santa Clara, de Santiago, donde Leví Marrero nunca dio una clase. Que hay un vacío en el auditorium y en las salas musicales de Matanza, de Pinal del Río, donde Zenaida Manfugá nunca tocó el piano. Que hay algún lugarcito en Santa Clara, o sabe Dios si en la calle Obispo, donde debía haber estado Ediciones Universal. No sé cómo, pero hay periódicos que tienen páginas vacías donde debían haber estado las columnas de Ariel Remo y de Carlos Alberto Montaner. Ese vacío no se podrá llenar del todo nunca, pero yo quisiera soñar que este libro de alguna forma empieza a llenarlo. Como no podía hablar de los 87 cubanos incluidos y no podía escoger de quién hablar, he hecho una presentación con bastantes dificultades, audiovisual, que dentro de un momento van a ver. Quiero agradecerle a Teresa Fernández Soneira, que se pasó 3 días para ponerme la música, a Ariel Remos hijo, que me puso en contacto con Dani para hacerlo en un video, y después que todo ese trabajo, cuando se lo mandé a mi editora en Cuba, vio que yo había cometido una serie de errores mecanográficos, y claro, cuando ya la sabía, no lo podía poner así, aunque probablemente ustedes no se hubieran dado cuenta, pero bueno, hubo que revisarlo. Entonces fue Verónica González de la Biblioteca de Fayú que me ayudó a ponerle la música, y fue mi nieto Zachary Chabel, who's here, and who is the digital media director at the football team, who finally got it all together and who's now going to play it for us, and then later, y después tendremos preguntas y respuestas. Así que los dejo con mis muertos.
Bueno, antes de decirles que me hagan preguntas, creo que una de las cosas que olvidé decir es que hice algunas excepciones, quizás ustedes se dieron cuenta, quizás no. Yo las explico algunas en el prólogo. Por ejemplo, incluí a mi padre, que murió en Cuba en el año 54, pero como dije, fue el primer gran dolor de mi vida, no podía dejarlo fuera. Incluí a Dulce María Loinás, que murió en Cuba, pero ella vivió en un exilio. Y uno que ni siquiera explico porque no me di cuenta que era una excepción fue el doctor Horacio Aguirre, que no era cubano, sino nicaragüense, pero que sí murió en exilio y que sin él no se pudiera escribir la historia del exilio cubano. Y así como Víctor Batista, que en su primer viaje de regreso a Cuba en el 20, murió en Cuba de coronavirus. Se había ido al principio y no había regresado, y cuando regresó murió como reclamando su derecho a morir en su patria. Pero bueno, hice excepciones, pero de una forma u otra todos murieron de exilio. Y ahora con mucho gusto las preguntas que ustedes tengan. O comentarios. Solamente un dato, ¿no? Me emociona ver a maestras nuestras, la doctora González Reyes, la doctora Varela, la Margarita Oteiza, que fueron trascendentales en la vida de tanto de nosotros que tenemos 13, 14 años, 15 años, y de allí pues tuvimos que irnos, ¿no? Pero queda esa memoria de esas maestras que vi allí y de tantas personas, y con todo mi agradecimiento, el poco que puedo ofrecer, y el orgullo de tenerte como cubana y emocionado, de verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Polo. Ahí tengo un compañero del Rostón, aquí hay otra compañera del Rostón. Era un colegio que está presente en mucho del libro porque están esas maestras y que fueron importantes para ti, para Oria, para mí, para todos los que pasamos por esas aulas. Y yo soy muy agradecido a mis maestros porque parte de lo que soy se los debo a ellos. ¿Tú querías hacer un comentario? Sí, no, y del Marco Párraga. También donde hice la primera enseñanza, y está mi maestra de kindergarten, Rosa Párraga. Ajá. Exactamente. Sí. ¿Quién puede olvidar a Rosita Párraga, por favor? Porque tú fuiste a kindergarten allí, ¿no? ¿Perdón? Tú fuiste a kindergarten allí porque había niños en kindergarten. Claro, sí, yo vivía enfrente, por Dios. Y mi madre también fue. ¿Ves cómo esta es nuestra historia? Esta es nuestra historia. A ver, ¿alguien más? Yo tuve el gusto de ser muy buena amiga de tu hermana, que veo que está ahí también, con sentimiento. Y también tuve el honor de conocer a tu segundo padre, Carlos Márquez Echeverría, y a tu mamá, Uva. Sí. Que yo recuerdo que era muy joven, de 20 y pico de años, yo tenía, cuando conocí a tu mamá en una boda de amigos comunes, que se lo mencioné a mi hija política, que tu mamá era una de las mujeres más bellas que yo conocí en aquella edad. Yo era una jovencita, ella era una señora mayor. Pero qué mujer más linda. Era una mujer muy, muy linda. Bella. Cuando mi hermana y yo fuimos a La Habana en el año 99, fuimos a la Universidad de La Habana y nos presentaron al historiador de la universidad. Y un tío abuelo por parte de padre había sido rector de la universidad. Nuestros dos padres habían sido profesor de la universidad. Mi padre, el doctor Aragón, en la Escuela de Medicina, Carlos Lacue de Ciencias Sociales. Entonces, cuando conocimos al historiador, nosotros muy oriundos, pensando que nos iba a hablar de alguno de estos antepasados. Y nos dice, ¿ustedes son las hijas de Hugo Hernández Catá? Y entonces, ella era una de las mujeres más bonitas de La Habana. O sea, que vaya, no nos habló de ninguno de los... Y entonces nos dice, yo pasaba por la casa de ustedes en la calle de la Copa para ir al el balneario universitario, lo cual era cierto. Y en una ocasión ella me cocinó y nosotros dijimos, este está equivocado, mi madre, cocinar, ¿qué va?
Dice, sí, ella me hizo unos emparedados de jamón y queso. Era lo único que sabía hacer entonces. Después se volvió una gran cocinera, que era como unos croque monsieur, y que a su hermano le gustaban mucho porque él y mi tía habían nacido en Francia y parece que los comían de niña, y era lo único que mi madre entonces, después se volvió muy buena cosa. Así que era verdad lo que nos estaba diciendo el Señor. Sí, ella fue una mujer extraordinariamente bonita. Muy bonita y muy suave, Bueno, eso depende del día. Yo me acuerdo que me quedó el recuerdo de esa señora, que yo era una muchacha de 22 años acabada de casar. Y yo dije, qué mujer más linda. Lo tenía todo, lo tenía cara, carácter, Sí. personalidad, muy bonita. Muchas gracias. A ver, ¿algún otro comentario, Martica? Le quiero dar las gracias en nombre de mi esposo, que estaría muy orgulloso de ver que continúas la obra que tu vida de empezar, ya que él no puede hablar de lo. Gracias, Marta. Ella es la viuda de Juan Manuel Salvat, con quien edité muchos libros. Los recuerdo continuamente. Cada vez que yo tenía un manuscrito allí en su oficina con un treadmill que tenía acusador, discutíamos la portada, el diseño, lo que debía poner, lo que no debía poner cuando eran colecciones de artículos, y así publicamos muchísimos de mis libros, como 8 o 9. Yo lo tengo muy presente. Él era un hombre de proyección pública, pero en el fondo era tímido, y él siempre escribía un par de cuartillitas. Tenía la virtud, como Gracián decía, de lo breve 2 veces bueno, de escribir, de hablar poco, pero él venía con sus cuartillitas. Si hubiera estado aquí, si hubiera sido el editor, hubiera venido, las hubiera... Y siempre que presentaba, no solo mis libros, sino todos los libros, se emocionaba, porque eso fue una labor de amor, la que él hizo con Ediciones Universal. Y para él esos libros quizás no era como sus hijos, pero casi. Así que sí, yo sé que desde donde él está orgulloso que yo siga escribiendo y publicando, y que si hubiera estado estaría aquí, pero están su mujer y su hija para representarlo. Bueno, no tienen que tomar tomate, tirar tomate, pero sí. Hola, soy Cintia, la hija de Ofelia Hudson. ¿Cómo estás? Quería decirte que al mirar esto y al escucharte, estoy pensando en las palabras del entonces presidente Obama, cuando habló de que para ver realmente quiénes eran los cubanos había que ver mañana. Y para mí es un honor poder ver este gran libro que estoy publicando, de estas figuras que muchos los conocí yo en casa de mi madre, pero además algunos que faltan, como un primo nuestro, Aurelio Baldor, y otros que obviamente hubieses tenido que estar aquí. Faltan muchísimo, imagínate. Lo que te iba a decir era eso. Podría haber varios volúmenes. Oh, sí, una enciclopedia. Sobre las grandes figuras que construyeron esta ciudad en el exilio. Así que te doy las gracias de parte de mi generación. Gracias, Cintia. Mis hijas, porque este libro es importante, como dijiste al principio, compartirlo con la próxima generación para que no se olvide. Porque a la larga no veremos qué pasará con todo este proceso de Cuba, pero en el mientras tanto tenemos que seguir luchando para que nuestros hijos puedan llevar esa misma llama del futuro de Cuba. Te agradezco mucho tus palabras y que hayas venido. Precisamente ayer te deben haber estado sonando los oídos porque estuve en una presentación de Wendy Guerra y habló con honesta simpatía y respeto de ti. Así que... Y es importante para la generación que viene detrás de la tercera generación, que viene detrás de nosotros, porque en realidad la generación nueva no sabe mucho de las cosas de Cuba y de la historia de Cuba. Saben lo que oyen en la televisión, un poco aquí en la Florida, porque el que vive en Nueva York
o en Chicago. Eso es muy poco lo que saben de la historia de él. Bueno, eso es natural, lamentablemente. Se va perdiendo. Yo me gustan mucho los programas de televisión donde aprendo, y me gusta Jeopardy, y lo veía en una época con mi nieto menor, y entonces había cosas que él sabía y yo no sabía, y me molestaba. Y él me decía, abuela, tranquila, eso se aprende en los americanos en 3er grado. Eran cosas de ríos y de presidentes aquí que se dice, seguro que tú te sabes cosas que tú aprendiste en Cuba en el 3er grado y aquí nadie se las sabe. Y es efectivamente. Entonces, esa historia no la pueden saber porque Oria y Polo y yo la aprendimos en 5º grado. Aprendimos de los autonomistas, de los independentistas. Lo malo es que la historia se acababa con la independencia, no llegaban a lo que pasó en la República porque eran muy cercanos. Pero todas estas generaciones nunca la han aprendido, nunca han estado en un aula donde le han enseñado cuál era el río, el Cauto o el Pico Turquino, entonces no la pueden saber porque esas son cosas que se aprenden en la primaria y en middle school, y no, les tocó otra realidad. Es que como se ha perdido todo lo que era antes, Cuba se ha perdido, ahora es otra cosa completamente diferente. Bueno, a ver, alguna otra persona, vamos a darle oportunidad, si alguien más quiere dar algún comentario, algún... Sí. Uno de las personas que tienen el libro, un muchacho que era el mejor amigo mío, José Ignacio Herrera, él nació aquí en los Estados Unidos, pero vino con sus padres por el exilio. Los padres vinieron en el exilio, pero él nació aquí. Eso fue un accidente que pasó con una pistola. Sí, allí lo cuento, yo lo cuento allí, sí. Que un amigo de él le apuntó la pistola, no sabía que estaba loaded. Cargada. Y le dio un tiro al muchacho que tenía, cuando aquello tenía 20 años, eso fue en el año 1982, y él murió básicamente en los brazos míos. Y él básicamente fue una de las razones que pasaron una ley aquí en el estado de la Florida, que los padres son responsables por la arma en la casa. Porque todos ellos eran... Y un muchacho que había estado en el ejército 2 años, acababa de regresar del ejército. El muchacho que le dio el tiro tenía 16 años y por eso se salvó, y porque le dieron un manslaughter charge, pero eso fue una cosa que la familia de él estuviera muy orgulloso de saber que él estaba en... Sí, cuando yo publiqué, hice la primera edición, no tenía foto de él. En la primera edición no aparece la foto, pero después, no sé si tú me la conseguiste o la familia o algo, se pudo poner la foto. Y es ese artículo, al final del artículo, porque mis hijas eran jovencitas, ¿no? Y claro que les afectó mucho. Él iba a casa, yo me acuerdo el carrito que se acababa de comprar y que le gustaba la canción Glory. Hay cosas que a uno se le quedan así, ¿no? La muerte de una persona joven que visita tu casa. Y yo les trato de explicar a ellos y les hablo de otra vida, con una fe. Bueno, es que yo era joven también, eso. Y ya ustedes verán el final del libro, cuando a medida que uno se va acercando más, que la cuenta es regresiva, la muerte se te hace más misteriosa, ¿no? Yo tengo fe, pero yo me pregunto, ¿cómo será eso ahora, no? Eso de reunirme, antes uno dice, sí, hay otra vida, me voy a reunir, la energía, esto, pero no te planteas de verdad cómo es. Pero cuando ya tú ves que se te está acercando, cada día te parece más misterioso, y la verdad es que nadie sabe. Uno te pueden decir muchas cosas, pero todos son eufemismos. Otra vida, ¿qué cosa otra vida? Energía, ¿qué cosa es energía? Encontrarse, pero ¿cómo? El alma, ¿qué es el alma? Todo es un misterio. Pero bueno, yo ahí sí que no puedo dar respuesta todavía. Y nadie ha vuelto. Nadie ha vuelto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y pues si algunos han comprado el libro, con mucho gusto se los pido.
Muchas gracias por venir. El día 15 tenemos otro libro que estamos presentando aquí en Books and Books. Muchas gracias.